A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de saludarles nuevamente ya en el estudio para este comentario del día a día, de las cosas que pasan, porque es muy dinámico lo que viene ocurriendo en el Ecuador. Yo creo que cuando Correa se sintió no solo señalado, sino acorralado, Correa y sus acólitos, su defensa, yo de las defensas, o a las defensas no me quiero referir, a sus abogados, tiene derecho a conseguir un abogado. Cuando sus abogados hacen declaraciones políticas respecto al caso Correa, ahí sí tendrán que escucharnos, porque técnicamente no hay para qué discutir. La discusión técnica está en las cortes, en la fiscalía, en la instrucción, en el juicio, en las apelaciones. Eso resuelven los jueces. Pero acorralado, como digo, seguramente ese grupillo que está en México y que deben estar con mascarilla también, porque así es la vida, deben estar en comunicación permanente y quedarán en comunicación perpetua, porque de ese grupillo no se sale, no rompen la cerca, ahí están, acorralados por bandidos. Seguramente digo, entre la reacción contestataria de Correa, que tiene incontinencia verbal, tiene incontinencia en cuanto a respetar lo ajeno también, pues, porque organizó una banda para delinquir. Debe habérseles cruzado por la mente a medida que avanzaban las cosas, y lo hemos visto. Está en evidencia lo que dicen, lo que hacen, a las personas que contratan, a los que facturan, a los que tarifan. Deben haber llegado a la conclusión en algún momento. No será el último recurso, estoy seguro. No será el último recurso, ni es el primero. Pero en algún momento deben haber dicho, lo que nos queda es empatar el partido. El propósito nuestro debe ser, empatando el partido, deslegitimar la voluntad popular. Me explico, deslegitimar la voluntad popular quiere decir que el proceso de reinstitucionalización que tiene origen en la voluntad popular tiene que ser manchado. Es decir, no tenían legitimidad para mandar a la casa, y a muchos de ellos a México, me refiero al señor Jarrín, ¿no?, a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo primero que deben tener en su mente sucia. Lo primero, no tenían facultad para mandarlos a la casa a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, si eso es así, no tenían legitimidad para designar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Es otro de los objetivos, pues. Ya veo por ahí que están usando un hashtag, ¿no?, tratando de mancillar el nombre del expresidente del Consejo de Participación o del presidente del Consejo de Participación transitorio del doctor Trujillo, Julio César Trujillo Vázquez. Claro, ese es otro objetivo. Y si lo uno y lo otro está
en la pretensión de deslegitimarlo, por supuesto que tienen que intentar deslegitimar a los funcionarios designados por el Consejo de Participación Ciudadana, a los evaluados por el Consejo de Participación Transitorio. Ese es otro de los objetivos. Claro, vienen cumpliéndose etapas. Vino la pandemia. En la pandemia, pues, muchos funcionarios se encontraron realidades administrativas, económicas acentuadas. Lo hemos dicho y lo repetimos, porque estoy convencido de eso y lo repito. No estoy hablando por nadie, estoy hablando por mí. Es una pésima costumbre, lo hemos dicho. No, lo estoy diciendo yo. Sí, en esto represento mi criterio, mi punto de vista. No represento a nadie. Es mi punto de vista. Porque quieren hablar las gentes a nombre de. Los elegidos no representan en lo que dicen a sus electores. No, ni de lejos. Porque en el manuscrito de la campaña electoral nunca les dicen voy a hacer esto. Bueno, continúo. La pandemia. La pandemia nos sorprendió al mundo con una característica que lo repito. El mundo se preparó, los países, los gobiernos, los estados venían preparándose y progresando. Infraestructura hospitalaria, infraestructura sanitaria, es decir, preventiva, infraestructura curativa, médicos especialistas con la mejor formación y entrenamiento espectacular, todo. Sí, un médico oncólogo en el más alto nivel de, por decir, cuello y cabeza, con entrenamientos en hospitales del mundo, con una serie de pacientes que exitosamente lograron salvar la vida, un traumatólogo igual, un gastroenterólogo, un proctólogo, todo. Entrenamientos extraordinarios. ¿Para qué? En principio, para todo un manual de procedimientos para atender, para resolver los problemas de coyuntura, dolores, etcétera, analgésicos, todo perfecto. La medicina y sus avances tecnológicos, pasamos del corte, la piel, el músculo para llegar al apéndice, pasamos a la laparoscópica, en una pantalla con unas pinzas, etcétera, todo. Pero claro, muy poco fue, a lo mejor para muchos va a ser una cosa demasiado fuerte lo que voy a decir. Prefiero equivocarme antes que callarme. Prefiero equivocarme y, por supuesto, si me equivoco, cometeré eso, una equivocación. Es decir, todos preparados para épocas normales, de paz. A ver, exámenes, después de una semana, hágale otros exámenes. Después de una semana, a ver, quiero consultar criterios para ir armando toda una idea de cómo llegar al momento de si toca intervenir a un ciudadano. Perfecto. El resultado extraordinario, claro, han habido resultados también de circunstancias irreversibles que terminan con el fallecimiento de un paciente. Todo, claro. Bueno, también hemos visto en el tema de infecciones, de contagios, prepararse y se ha preparado el mundo para unas epidemias terribles. Yo creo que una epidemia fue la H1N1, otra epidemia fue el tema del ébola, otra epidemia es, no estoy repitiendo, si repito, ustedes me comprenden, la fiebre porcina. Sí, otra epidemia fue el sarampión, otra epidemia fue la tosferina, han habido epidemias gripales, la gripe aviar, epidemias. Pero una pandemia no hubo. Es decir, se preparaban
para las políticas públicas, para las políticas hospitalarias, para las políticas de infectología, se prepararon para hasta epidemias, pero para pandemias no. No. Tal es así que cuando los gobiernos ordenan, y lo hicieron bien, el encierro, para decirlo en términos, esto no es una pedagogía, en términos reales, ¿no? Lo hicieron bien. De pronto, ¿y cómo vamos a hacer con las personas que no se abastecieron? Vamos a resolver ciertas horas para que alguien pueda comprar y el servicio a domicilio sea una realidad. Sí, pero eso es un segmento de la sociedad. Es decir, eso no fue muy difícil instrumentarlo porque uno compra, otro transporta y otro paga. ¿Y qué pasó con los que no tenían cómo pagar? Es decir, con alguien que limpia zapatos en un parque, con alguien que vende el periódico, con una persona que vende revistas, con personas que en la calle vendían algunos productos, más allá de que las sociedades deberían propender a que cada vez existan menos estos casos, con una persona que en su tienda de abarrotes, a la que muy difícil tiene acceso una persona que transporta en estas herramientas coyunturales de llevar productos, y además esa tienda necesita abastecerse. ¿Quién le provee arroz, azúcar, aceite, café, etcétera? Es decir, viene desajustándose entonces el tema. Pero los que revivían del día a día tuvieron un estrago realmente fuerte, porque no podían sustituir su inventario de comida. Entonces, preparados para las epidemias, porque en una epidemia alguien puede salir de la casa, o 2 o 3 personas, etcétera, pueden seguir trabajando, pero en una pandemia como estas no. Y además el Ecuador vivimos una situación complicada cuando veíamos que en la ciudad de Guayaquil, que al parecer ha ido superando, y con éxito, ¿no? Ha ido superando, porque creo que la disciplina de la gente también ha influido mucho, ha ido superando este tema. Para nosotros para el resto del Ecuador, más allá de eso de que tenemos que ser solidarios, eso es literatura, está en el discurso. La gente comienza a ver qué es lo que hace por resolver su problema. Entonces, era un asunto muy complicado, porque decían, lo que está pasando allá puede pasar aquí. Puede pasar en Loja, puede pasar en Zamora, me refiero a eso. Entonces, a lo que quiero llegar es este asunto de hablar de la pandemia no advertida y no preparados para enfrentarla. Pero en medio de esto se da otro tema. Algunos actos de corrupción en hospitales, cosa realmente inaceptable, repudiable, digna de ubicarla sin el mayor recelo en el escenario de la miseria humana en la más alta expresión. Claro, pues muchos dirán, pero ¿qué quieres si precisamente donde hay una emergencia es donde está el billete más fácil como para ordenar su pago, y para que en la emergencia, ni si necesitas 1000 mascarillas, no importa el precio, el tema es tener las mascarillas? Pero llegamos al extremo incluso de enterarnos de que las fundas de plástico para enfundar los cadáveres del COVID, en esas hicieron sobreprecios. En ese producto hicieron sobreprecios para robarse la plata. Claro, algunos proveedores han estado de larga data proveyendo a los actuales y a los anteriores. En una conversación telefónica, no de análisis, conversación, ¿qué te parece? Imagínate lo que ha estado ocurriendo.
yo me pongo a pensar, ¿tú podrías creer? El uno le dice al otro en la conversación y el otro, pero es que este ha venido trabajando ya en este tema, trabajando entre comillas, ¿no? En este tema, desde el gobierno anterior y quién sabe mucho antes, pero en el gobierno anterior, por las edades, porque 14 años más 30 años, imagínense ustedes, comenzaron muy temprano, o menos 14 años, menos 10 años, 20 años, en 20 años no es fácil encontrar a un empresario próspero y que además pueda diversificar su actividad comercial, comenzando en harina y terminando en una torta de matrimonio, pues. O sea, esto ha sido una especie de monopolio, ¿no? Para personas que han hecho varias cosas. Venden clavos y terminan vendiendo avionetas, por decirlo. Venden una mascarilla y terminan vendiendo un quirófano. Venden un frasco de gel y terminan haciendo un hospital. Ese tema, señoras y señores, esa orgía societaria que se me ocurrió el adjetivo allá en el 2008 cuando vi la cantidad de empresas que había hecho el hermano de Correa, el gran hermano de Correa. Varias empresas para vender teléfonos celulares, para vender productos cárnicos, para comprar bombas de agua, para comprar maquinaria, para hacer carreteras, para hacer sifones en un proyecto de riego. Es decir, esto se replicó. Dicho de otra manera, el correísmo diseñó un plan, seguramente con un grupo estratégico, que decía, a ver, la mejor forma, primero de ganar más, mitad ganado y mitad robado, por supuesto, la mejor forma es que en el grupo todos hagamos lo mismo. O sea, todos, uno hace la compuerta, otro hace el canal. Me refiero a la compuerta para hacer una transferencia del líquido vital, del agua que pase en un canal de riego, por ejemplo. Está en el ADN, fue parte de la estrategia, vuelvo y repito, de la estrategia de cómo nosotros abarcar todo. Por supuesto, cómo concentrar todo. Y hoy no fue la excepción. Y como si eso fuese poco, muchas de las personas que ya que llegaron a delinquir en la emergencia de Manabí y de Esmeraldas, ya en los hospitales echaron mano, pues. Ya en el equipamiento los hospitales echaron mano. Eso está claro. Entonces, vuelvo al tema con el que inicié. En este trayecto perverso que deja huellas, pero realmente que deja huellas, por supuesto, repudiables, ¿no? En este trayecto se han dado todo este tipo de cosas. Y llega un momento, sentenciado Correa, Glass y toda su banda, dice, bueno, estamos a punto de que se resuelva el tema de nuestra apelación. No creo que tengan mucho optimismo. ¿Pero qué es lo que pretenden? Empatar el partido. A ver, cierto es que yo me robé una gallina, pero tú también. Por ahí escuché, y claro que no voy a nombrar, ¿por qué darles pues publicidad a un tipo? Dice, ¿por qué atacan al señor fulano de tal? Dice, sí, él ha robado, pero el tuyo, tu amigo también. ¿Qué es eso? Eso es parte de una impronta. O sea, así piensan, así vamos a actuar. Sí, pues, ¿yo por qué tengo que ser menos que el otro? Yo supongo que este momento la tecnología debe servir mucho a nuestros niños y a nuestros jóvenes, a los niños, porque ojalá y su curiosidad los lleve a usar la tecnología para hacer lecturas e investigaciones de temas
que a ellos les sirva. Yo no tengo duda por escuchar lo que hablan los niños, no tengo duda. A uno le hacen preguntas de repente un niño de 6, 7 años que parecen impensables, porque escuchan por ahí del señor Roosevelt y saben que fue presidente de los Estados Unidos y saben que hizo un acuerdo con el señor Roosevelt, con el señor Churchill y el señor Stalin, porque preguntan ¿y por qué acordaron? ¿Y contra quién estaban? Para eso debe servir la tecnología, por supuesto. Qué difícil 60 años atrás, 50 años atrás, 40 años atrás. Había que ir a la biblioteca, dejar la cédula al bibliotecario y buscar el libro donde podría haber algo que el profesor guiaba. Hoy ya tiene como su guía al Google, porque cualquier cosa que quieras hacer, enter y tiene en la pantalla. Así que, ¿por qué dije esto? Tan solo por lo que veo en los últimos momentos. Veo que los periodistas Buscán y Vivanco han rendido ya una versión en una investigación que se ha abierto por el tema de esto que yo no voy a repetir. No me gusta, con todo respeto, no me gusta el nombre. Si el uno fue verde, será arroz verde y podrido toda la vida y punto. Póngale otro nombre con mucho gusto. Vamos a hablar, pero no, o sea, yo no puedo usar, no me nace, no debo usar un adjetivo que sea la segunda cara de la moneda como pretendería Correa. Es decir, que yo arroz no sé cuántos, tú arroz no sé cuáles. No, señor, yo no estoy en esa onda, como estoy hablando en términos personales, porque entonces el correísmo y el empate puede tener un efecto mediático interesante. Pero de ahí, leí un Twitter del presidente de la República que hacía alusión a su abuela. Cuando alguien está desesperado es capaz de desempedrar las calles. Un desesperado es más efectivo que Cantuña porque había vendido su alma y tiene más prolijidad de que no le falte un ladrillo. Un desesperado es capaz de someter a quien sea por la vía que sea. Y si el despropósito es empatar el partido, hay que tener absoluta serenidad en la lectura de los hechos, en la lectura de los acontecimientos. Correa, ¿sabes cuándo vas a empatar el partido? Nunca, jamás, porque de la cárcel o del destierro definitivo nadie te salvará, por más que pretendas empatar el partido. No hay tal. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.